¿Cuál es la verdadera forma de los ángeles? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy Joel Escobar y en esta oportunidad estaremos develando cuál es la forma o qué forma tiene un ángel. Desde chicos hemos pensado o hemos tenido la idea que un ángel tiene una forma humanoide con alas y que vuelan, pero en realidad la palabra nos muestra o nos explica qué forma tienen en realidad los ángeles. A continuación, una serie de versículos donde nos muestra o nos indica qué forma pueden tener los ángeles. Veamos qué nos dicen las escrituras en Isaías 6:2. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. En Apocalipsis 4:8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Si te ha gustado el video, te invito a que te suscribas al canal para más videos así. Continuamos. En Ezequiel 10:14 nos dice: y cada uno tenía 4 rostros. El primer rostro era de querubín, el segundo rostro era de hombre, el tercer rostro era de león, y el cuarto rostro era de águila. Los ángeles, su identidad y su misión es el tema que estaremos tratando en su programa Entendiendo los Tiempos en el día de hoy. ¿Qué dice la Biblia acerca de los ángeles? ¿Tienen los cristianos que orar a los ángeles? ¿Cuál es el género de los ángeles? Estas preguntas, o la respuesta a estas preguntas y muchas más, nos las darán Sugel y Salvador en este programa. ¿Cómo están ustedes? Bueno, nos sentimos bien. Nosotros no somos unos angelitos, pero gracias a Dios tenemos el privilegio de llegar a vuestros hogares con la palabra del Señor y temas como estos. La identidad de los ángeles es un tema que trae mucha confusión. En el programa anterior vimos la doctrina de los demonios, su misión y lo que hacen los demonios, y esperamos haber aclarado muchos cuestionamientos y muchas preguntas. Y es verdad que no pudimos contestar todas las preguntas que nos llegaron, porque en un programa de 1 hora no tenemos el tiempo suficiente para hacerlo, pero esperamos haber contestado aquellas preguntas que son básicas o fundamentales acerca de la doctrina de Satanás y sus demonios. Pero hoy vamos a hablar de los ángeles, su identidad y su misión. Es posible que Eduardo y Sugela, alguna persona esté preguntándose, y entendiendo los tiempos, trata acerca de los ángeles y cómo eso nos ayuda a entender los tiempos. Y una de las cosas que enfatizamos mucho es que tratamos de enfocar los temas de una perspectiva, una como visión bíblica, y que el hecho de que nosotros no estemos conscientes de realidades espirituales a nuestro alrededor no quiere decir que no están allí. Y una de las cosas que veremos es cuánto la Biblia tiene que decirnos acerca del mundo espiritual. Y de esa forma, realmente es un tema relevante para nosotros. En otras palabras, el no estar conscientes de que hay un mundo invisible, espiritual, no nos permite interpretar la realidad como la realidad debe ser interpretada. Es como cuando las personas no sabían que existían las bacterias y se burlaban de los médicos que decían: hay que esterilizar los instrumentos con los cuales operamos a las personas porque se pueden infectar. Y decían: ¿dónde está eso? Yo no lo veo. Como yo no lo veo, no existe. No, me recuerda esa película de cartones animados de los Who, que veían los niños. Que esos eran ustedes. No, era Sugel, pues yo no hace quizá como 5 años. Sugel, mis nietos estaban nacidos ya. No, mis nietos ya estaban nacidos. Yo me acuerdo haberlo visto con ellos, que eran unas figuritas muy pequeñitas. Yo creo que es una alegoría interesante, porque lo que básicamente decía era un escéptico, uno de los personajes de los cartones animados era escéptico, y decía: yo no puedo creer en lo que yo no veo. Y eso es incorrecto. O sea, cuando yo me limito
la realidad, a lo que puedo ver con mis ojos físicos, yo tengo una perspectiva muy limitada de la realidad. Así que en ese sentido, si vamos a entender los tiempos, tenemos que entender todos estos temas que estamos tratando en estos últimos programas. Yo quiero que empecemos y que ustedes nos expliquen la identidad de los ángeles. Bueno, quizás lo primero que nosotros debemos decir acerca de los ángeles es que son seres creados por Dios. O sea, los ángeles no existen en independencia de Dios ni están fuera del control soberano de Dios. Son criaturas hechas por Él para cumplir una misión específica, y la Biblia nos enseña no solamente que fueron creados por Dios, sino también que son seres espirituales. ¿Y eso qué quiere decir? Generalmente cuando nosotros hablamos de personas, un ser personal, lo asociamos a un cuerpo, porque es nuestra experiencia, ¿verdad?, con los seres humanos. Pero cuando hablamos de personalidad, a lo que nos estamos refiriendo es que ese ser tiene voluntad, tiene inteligencia y tiene emociones. Bueno, estamos diciendo que los ángeles son seres espirituales, pero personales. Ellos no se ven, son invisibles, a menos que por alguna razón, y lo vemos en la historia de las Escrituras, Dios hizo visible a algunos ángeles a través de la historia por algún propósito en particular. Pero los ángeles son fundamentalmente seres invisibles y son seres personales. Tienen voluntad, los ángeles sirven a Dios, por ejemplo, dice las Escrituras. Y vamos a ver más adelante cómo le sirven al pueblo de Dios. Pero eso quiere decir que ellos voluntariamente hacen la voluntad de Dios. No son autómatas. Exacto, no son autómatas, no son máquinas, no son seres preprogramados. No, ellos toman decisiones. Y en la decisión que toman los ángeles que no cayeron, como vimos en el programa pasado, son ángeles que hacen voluntariamente la voluntad de Dios. O sea que podemos decir que en un sentido ellos tienen su historia y el hombre tiene su historia, en el sentido de que nosotros tenemos un plan de redención que Dios trazó para nosotros como hombres, que no trazó para con ellos, pero que ellos en su historia hubo un momento en donde todos eran ángeles justos y que luego un grupo cayó con Satanás y sus demonios, y eso no fue así desde siempre. Dios no los creó así. Dios creó a los ángeles y todos eran buenos. Pues dice la Escritura que todo lo que Él hizo fue bueno en gran manera. O sea que en su historia, ellos en algún momento dado cayeron, que la Biblia no nos define, en un momento dado cayeron y luego se convierten en los ángeles caídos, en instrumentos para hacer daño al hombre e ir en contra de los planes de Dios. O sea que hay ese paralelismo, pero ellos tienen esa voluntad, tienen esos rasgos de personalidad, pero ya para ellos no hay oportunidad de redención, de que eso cambie para los que ya ángeles que cayeron. Pero una de las implicaciones del hecho de que ellos tienen voluntad es que la Biblia habla de ellos como seres que son responsables por lo que hacen. O sea, los ángeles que cayeron fueron juzgados por Dios y van a ser condenados por causa de su pecado. O sea, que son seres responsables, como decíamos hace un momento, tienen voluntad, ellos toman decisiones y son seres altamente inteligentes, porque los ángeles que no cayeron, sobre todo, conservan la potestad que Dios les dio en su